gestión del cambio, de lo cual no tengo nada de conocimiento, creo. Así que bueno, vengo con la expectativa de aprender. Gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marcia. Esperamos que te lleves algo útil de la charla entonces. Ángel, ¿cómo estamos de tiempo? Son 7:06. Sí, son 7:06. No sé si querés que algunos más se presenten o vencen la timidez. Si no, vamos largando y después, si nos queda tiempo al final, seguimos con las presentaciones, Bueno, como vos perfecto. dispongas. Entonces, si te Eh, parece, una ¿Largamos? presentación más y Ujú, si bueno, querés arrancamos. bueno, Que dale. alguien que se anima a presentarse, que le gustaría compartir por qué se conectó a la charla de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Denti. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Bueno, no, intrigada a ver de qué se trataba la charla y sobre transformación y la cultura. Trabajo en el Hospital Garrahan en sistemas y bueno, siempre me engancho con este tipo de cursos porque me interesa actualizarme y aprender más. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces vamos a ir largando, si te parece, Laura. Bueno, formalmente les damos la bienvenida a este encuentro de la comunidad de interés de gestión del cambio de PMI. Eh, Soy Ángel Llamada, me presento, soy el líder de esta comunidad y lo que vamos a estar presentándoles ahora es lo que hacemos el mini chivo de nuestra comunidad para que sepan de dónde venimos y qué estamos haciendo. Entonces, ya voy a estar poniendo en pantalla, creo que se ve ahí, ¿sí? La portada. Ahí Entonces, se ve. bueno, me acompañan Ahora sí. también eh, Sergio Rojas y Pedro Medina, que son los colíderes de esta comunidad. Y la agenda de hoy que vamos a tener, para ser bien breves, ahora les voy a comentar un poco de qué se trata el PMI Capítulo Buenos Aires y lo que hacen los voluntarios en este capítulo. Y después ya vamos a entrar en la charla que hoy María Laura va a estar presentando respecto de lo que es la gestión del cambio y la transformación organizacional. Entonces, ¿qué es el PMI? Brevemente, es la institución global, una de las más grandes y sobre todo que está enfocada en lo que es la gestión de proyectos. El PMI es el Project Management Institute y lo que tiene es un capítulo en Argentina en donde es el PMI capítulo Buenos Aires, PMI de Argentina. Tienen ahí los códigos, eventualmente si tienen interés para poder conectarse y van a encontrar las actividades que tiene el PMI, tanto en Argentina como en Eventbrite. Pueden encontrar todos los eventos que realiza el capítulo Buenos Aires. Si se suscriben a lo que es el PMI Buenos Aires dentro de Eventbrite. Varios se deben haber inscrito hoy a través de esta plataforma. Eh, en general, lo que tenemos es muchas actividades que va realizando el PMI. En general, lo que hacemos es ser socios del PMI. En la mayoría de los que estamos participando estamos asociados, somos miembros. Dimos diferentes certificaciones para certificaciones internacionales que certifican los conocimientos que uno tiene y las habilidades como gestor de proyectos. Y nos agrupamos en distintas comunidades de interés según las cosas que nos interesan. Entonces, tenemos la comunidad de lo que es marcos ágiles, análisis de negocios, construcción, etcétera. Y en el caso nuestro, hace casi 2 años, un poquito más de 2 años, iniciamos esta comunidad de interés de gestión del cambio. Las cosas que hacemos, todas estas tareas las hacemos en forma voluntaria, simplemente por el hecho de ser socios y decir, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra profesión? En el caso de las personas que nos dedicamos a proyectos, una de las cosas que vemos es que
siempre estamos viendo la parte tal vez técnica de la ejecución de proyectos y de golpe, o por lo menos eso se venía viendo de esa manera, y lo que ocurre es que cuando uno hace un proyecto está realizando algún cambio. Y si estamos haciendo un cambio y eso afecta a gente, estamos teniendo un problema, por lo menos si no lo pensamos antes. Lo que ocurría antes seguramente era que desde un punto de vista muy ingenieril se veía simplemente la parte de ejecución técnica y quizás no veíamos el aspecto humano. Entonces, creo que es muy importante desarrollar esto y de entender qué es lo que pasa. Me pasó de hablar con gerentes de sistemas en donde uno le empezaba a explicar esto de la gestión del cambio en cosas más simples. No estamos hablando de cambios organizacionales, como nos va a estar hablando Laura después, sino de implementar un sistema medio complejo dentro de la empresa. Y cuando uno le explica que eso lo va a usar gente, que los usuarios son personas, eh, es como que la pregunta que uno les hace los afecta y dicen, ah, cierto, había gente y la gente tenía que aprender y entender cosas. Entonces, es muy importante que entendamos esto como project managers. Eh, Les hablé de la comunidad de interés. Ahí tienen códigos QR. Tenemos un WhatsApp en donde nos comunicamos rápido cuando nos enteramos de que hay un evento o alguna charla interesante o una publicación. Y lo mismo lo replicamos también en LinkedIn, en la comunidad que tenemos de de esta comunidad de gestión del cambio. Así que con esto voy a dar paso sin más a la charla que va a estar dándonos María Laura Aguilar. Ella es gestora del cambio y coach ejecutiva y se dedica a asesorar a las organizaciones en lo que es la transformación organizacional. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Laura Muchas para que gracias, Ángel. empiece con su presentación. Gracias. Ahí se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. La idea y el concepto de esta charla es que sea una charla y no un monólogo, así que vamos a estar hablando y discutiendo sobre cómo la cultura organizacional puede ser un factor determinante para el éxito o fracaso de las iniciativas de cambio. Así que los invito a participar por el chat, ya sea con preguntas, con opiniones, si quieren compartir alguna experiencia personal que tuvieron con las cosas que voy a ir mencionando. Y vamos a hacer todo lo posible para que a medida que vaya avanzando les vaya clarificando algunos conceptos que quizás algunos los escuchen por primera vez y quizás surjan dudas al respecto. Así que participen, escriban, si se me pasa alguna pregunta van a estar Sergio y Pedro llamándome a la atención para que la conteste. Y bueno, después, al final igual de la charla, si hay alguna duda o alguien quiere profundizar en algún tema, me quedo un ratito más y lo vemos, ¿sí? Así que bueno, arranquemos por la agenda del día de hoy, que es esta. La idea es que comprendamos qué es la cultura organizacional y por qué es crucial en las iniciativas de cambio. Y después identifiquemos algunos elementos culturales clave a los cuales le podemos prestar atención de manera consciente que van a influir directamente en el éxito o fracaso de las iniciativas de cambio. Y finalmente vamos a cerrar la charla tratando de conocer algunas estrategias y herramientas que pueden aplicarse para alinear la cultura organizacional con las iniciativas de cambio. Así que empecemos por lo más básico, que es definir qué es cultura, porque cuando hablamos de cultura hay muchas acepciones, aunque uno piense a veces que las palabras tienen un solo significado, eso no es real, a veces las palabras tienen muchos significados y normalmente entendemos como cultura dos conceptos más conocidos, que es cuando decimos que una persona es culta, es decir, que sabe mucho de bellas artes, de humanidades, como dice la primera definición, y después cuando hablamos de el conjunto de saberes, creencias, pautas de conducta de un grupo social que incluyen los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse y resolver necesidades. Bueno, nosotros hoy vamos a estar hablando de cultura organizacional aplicado a esta acepción, ¿sí?
Si voy muy rápido o quedan dudas, escríbanme, yo tengo el chat abierto y leo. Así que bueno, para entender qué es la cultura organizacional, vamos a tratar de pensarlo como un iceberg. Creo que es una metáfora, uy, ahí se me escapó el chat. Creo que es una metáfora bastante ilustrativa y vamos a entender la cultura como este conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos que comparten las personas dentro de una organización. Y dentro de una organización hay aspectos que se pueden ver de manera más visible y hay otros que no tanto. Entonces, utilizando la metáfora del iceberg, vamos a ver que en la parte superior del iceberg podemos ver representados elementos de la cultura organizacional que son fáciles de observar y de medir. Y les vamos a llamar aspectos formales y visibles. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber componentes que públicamente se van a relacionar directamente con lo que son las operaciones y las tareas de una organización. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, ¿qué se les ocurre que cuando ustedes piensan en una organización, puede ser la propia u otra, cosas que son observables de manera pública? Yo iré mencionando algunos, pero si quieren en el chat pueden ir escribiendo cosas que les parecen que pueden ir en la parte superior del iceberg, ¿sí? Entonces, algunas cosas. La visión y la misión de la empresa, de la organización. Eso es algo siempre que está por lo general en la página web y que se utiliza mucho para marketing, ¿no? Es a dónde vamos y por qué vamos en esa dirección. Es lo que, en donde se apoya la organización para tomar decisiones, supuestamente. Uniformes, el código de vestimenta, por ejemplo. Cómo nos vestimos hace parte, exacto, el logo, los colores. Si nosotros pensamos en una aerolínea, por ejemplo, el código de vestimenta nos da un montón de información de la cultura de la aerolínea, desde cómo son los roles y los cargos, pero también la estética, la calidad de los uniformes nos puede dar información sobre la cultura justamente de la aerolínea por cómo se ven. Tenemos, por ejemplo, la estructura de la organización, el organigrama de la organización. A veces el organigrama incluso está impreso o está en la intranet de la empresa para que pueda ver absolutamente cualquiera. Tenemos la tecnología que utiliza una organización, si utilizan programas de gestión, si hacen desarrollo de software, programas de software, qué tipo de prácticas se utilizan. Tenemos los medios de comunicación, Slack, Teams, ahora estamos usando Zoom, WhatsApp, mail, si nos juntamos, si vamos presencial, si hacemos reuniones. Tenemos las métricas que usamos dentro de la organización, KPIs, OKRs, cualquier medida que nos ayude a medir cosas dentro de la organización. Los objetivos, estrategias, los estándares del servicio al cliente, exacto, exacto, todo lo que sean políticas, manuales, documentación que se genere dentro de la empresa para compartir con todas las personas que colaboran, los valores y las competencias que la empresa declara, que a veces difieren los que la empresa declara que los que realmente tiene de manera interna. Y acá están las políticas y directrices del personal, métodos y procedimientos de trabajo. Habrán escuchado hablar de las metodologías ágiles. Bueno, cualquier tipo de metodología es algo, un aspecto formal y visible. Está la metodología 5S, hay un montón de procedimientos que vienen de técnicas de distintos, para distintas industrias y de distintas competencias que se pueden aplicar y pueden estructurar cómo trabajamos dentro de una organización. Los beneficios, que son los que ofrecen en una búsqueda laboral, por ejemplo, políticas de contratación, exactamente, el desarrollo profesional declarado, es decir, vieron cuando van a una entrevista de trabajo y le dicen, bueno, porque acá tenés oportunidades de crecer, ¿no? Y te vamos a ayudar de esta o cual manera. Bueno, todo lo que la empresa declara, la arquitectura interna edilicia y del mobiliario, exacto, eso forma parte de la cultura. No para todas las industrias se necesita ni la misma funcionalidad ni las mismas estéticas, todos los componentes que podemos observar. Ahora bien, eso es lo fácil, ¿no? Eso es lo que podemos observar a veces incluso como invitado, a veces como cliente, a veces como usuario y
a veces estando dentro. Pero después hay otros aspectos, porque como bien dijo Ángel, la cultura está formada por personas. Entonces, las personas no somos solo tareas y operaciones que tenemos que realizar dentro de la empresa. Y ahí empiezan a aparecer elementos informales y ocultos. ¿Y eso qué quiere decir? Que estos elementos existen, pero quizás no son tan explícitos o no son tan visibles y requieren otro tipo de conciencia para verlos. Entonces, empezamos a ver comportamientos que son afectivos y emocionales entre las personas que están orientados hacia aspectos sociales y psicológicos. ¿Y qué significa esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, el desarrollo profesional real, no lo que me dijeron que iba a pasar, sino lo que efectivamente pasa. Tenemos la comunicación real, porque puede ser que en las políticas de la empresa, cuando yo tenga que solicitar que me cambien la computadora, se me solicite que mande un mail, pero puede ser que ese mail nadie lo atienda, entonces que si no, además no voy y le toco la oficina a la persona que recibe los mails y le aviso, espere eternamente. Puede pasar que haya un WhatsApp que no sea un medio de comunicación oficial de la empresa, pero que esté habilitado por los empleados y por los integrantes de la organización para utilizarlo y hablar cosas de trabajo. Puede haber un montón de comunicación que sea de pasillo, que no sea un canal formal y que lo que yo lea en un mail sea una cosa, pero que después cuando me voy a comer en el horario del almuerzo y hablo con mis compañeros de trabajo, la comunicación sea otra. Entonces acá empezamos a contrastar lo que debería ser, lo que se ve, lo que se diagramó, lo que se proyectó, lo que se planificó versus lo que es. Tenemos pautas e influencias de poder. Eso quiere decir que más allá del organigrama y lo que figure, quién es el que toma la decisión, a veces eso en las dinámicas de grupo no funciona tan así. Y la gente quizás que tiene el cargo para tomar decisiones no es las que realmente los termina tomando. Tenemos las normas de interacciones informales. Puede ser que el horario de trabajo declarado sea a las 9 de la mañana, pero que esté mal visto si yo no llego a las 8:30. Y eso no está explicitado en ningún lado, pero es parte de la cultura empresarial, que la gente se vaya antes o que se vaya después, más allá de su horario de trabajo formal, tiene que ver con la cultura. Después tenemos creencias, valores y expectativas de las personas que componen la organización, que difieren y que son distintas. El sentido de pertenencia. ¿Qué tan parte de esta empresa me siento? ¿Tengo puesta la famosa camiseta de la empresa? ¿Creo en lo que estoy haciendo? Relaciones afectivas. Cambia la dinámica cuando de repente en un equipo hay una pareja, cuando hay familia, si es una pyme familiar, es diferente la dinámica de trabajo en un ambiente así chiquitito que en una multinacional. Las relaciones afectivas en algunas empresas se tienen que ir a informar directamente a recursos humanos. Cambia, eso afecta las políticas de la empresa, el clima laboral, el sueldo, acá dicen. Tenemos el liderazgo real, ahí está, el clima laboral, muy bien, Nazareno. Tenemos los sentimientos y normas grupales. Piensen, ¿qué pasa cuando, no sé, hay un partido de Argentina, un partido de fútbol? Eso afecta el funcionamiento al otro día en el trabajo. Si perdió, si ganó. Todo lo que va pasando también en nuestros entornos que nos afecta como personas va afectando nuestro desempeño también dentro de la cultura de trabajo. Tenemos reglas implícitas, el salario emocional, exacto, Graciela. El salario emocional, parte del clima, parte del liderazgo real. Reglas de comportamiento implícitas que ya mencioné antes. Seguridad psicológica. ¿Qué tan cómodo me siento hablando de un error que encontré en mi entorno, sea mío o de otro? ¿Qué tan cómodo me siento? ¿Siento que tengo un entorno donde si visibilizo un error se me va a recompensar? Bueno, para eso hay toda una metodología japonesa que está construida y es parte de la cultura de Toyota que recompensa el visibilizar errores. Pero en muchas organizaciones visibilizar un error es algo que termina siendo contraproducente para la persona que lo visibiliza. Percepciones y actitudes de las personas. ¿Qué pasa cuando viene alguien nuevo al equipo y se incorpora?
¿Lo recibimos? ¿Lo alienamos? ¿Cómo es el onboarding? ¿El primer día me tiran el trabajo por la cabeza o me acompañan? La gente, cuando voy y entro a la oficina, ¿cómo la veo? ¿Emocionada, entusiasmada o abatida? ¿No? Hay una frase muy buena que dice que podemos saber a qué tipo de cultura organizacional pertenecemos de acuerdo al sentimiento que tenemos en la panza un domingo a la tarde. Es decir, es domingo a la tarde, estoy en mi casa y pienso, arranca el lunes, tengo que empezar mi día laboral. ¿Cómo me siento al respecto? ¿Me entusiasma empezar el lunes en mi puesto o ir a la oficina o es algo que ya empiezo abatido? Bueno, a veces estas cosas no las vamos a encontrar en libros, sino las vamos a encontrar conectando también con cómo nos sentimos. Y un poco el tema de abordar el tema de la cultura organizacional y la gestión del cambio tiene que ver, como mencionaba Ángel antes, de conectar con que somos personas. Y si bien toda la parte de arriba del iceberg tiene que ver con lo que implica las operaciones y tareas de la organización no deja de ser una red de conversaciones que está compuesta por personas y esas personas son las que van a terminar definiendo cómo se toman las decisiones, cómo se comunican y cómo se resuelven los problemas. Hasta acá. ¿Cómo venimos? Sí, muy bien, Diego. La historia, exacto. La historia también. Mira, justo acá le hice clic. Promesas, historias y tradiciones. Eso también es parte de las profundidades del iceberg. Promesas que no se cumplen, tradiciones que entré a la empresa y ya existían y las hago y soy parte, pero no sé muy bien por qué. Los fundadores, exactamente. Bueno, los fundadores, si la empresa es familiar, por ejemplo, unas empresas familiares tienen relaciones afectivas muy fuertes. Eh, Hay mucha vinculación directa y tienen sus características particulares. A ver, Vale dice, si bien la cultura organizacional es una por compañía, muchas veces parece que fuera diferente según el sector donde uno vaya, justamente porque cada persona se toma las decisiones de cada área, puede interpretar la misma directriz de forma distinta. Exactamente. Bueno, qué bueno lo que traes, Vale, porque entendemos que la cultura organizacional que está formada por personas también es algo dinámico. Entonces, no es algo que uno dice, bueno, queremos que la cultura sea esta y listo, y va a permanecer para siempre así. Es algo que va a ir cambiando, porque las personas van cambiando. Entonces, exactamente, dentro de una cultura organizacional, al haber tantas personas, se empiezan a generar como subtribus, ¿no? Pequeñas tribus dentro de la cultura. Y puede ser que la cultura organizacional no esté atendiendo la interrelación que tienen esas tribus. Entonces, lo que pasa en algunas organizaciones es que se arman los llamados silos departamentales, donde cada departamento tiene como su manera de comunicarse, tomar decisiones y resolver problemas, pero que dentro de una misma organización cada departamento se maneje de esa forma, habla de la cultura organizacional, ¿sí? Bueno, entonces, la pregunta que nos venimos a responder es, ¿por qué la cultura organizacional es crucial en las iniciativas de cambio? Bueno, porque los cambios dependen directamente de cómo las personas perciben, adoptan y los sostienen. No hay ningún cambio que funcione sin personas atrás que lo estén conduciendo. Entonces, un cambio sin personas que los perciban, adoptan y sostienen es como un auto que está parado y no lo está manejando nadie. Si bien sirve para llegar a un destino como un cambio que está buscando hacer una transformación, si no hay gente, no hay personas que los adopten, entonces esos cambios no van a ningún lado. Entonces, es bueno agarrar, pararse y pensar antes de presentar una iniciativa de cambio, y no importa si es una adopción de un software, abrir una nueva sucursal, trasladar gente de un punto a otro, despedir gente, agrandar equipos, hacer contrataciones, cualquier cambio que vaya a impactar en la cultura. Es necesario que nos cuestionemos si la cultura va a actuar como una barrera para ese cambio o como facilitadora para ese cambio. Entonces,
Los cambios pueden ser procesos, herramientas tecnológicas, estrategias, pero solo se van a concretar cuando los empleados adopten y apliquen el cambio en su trabajo diario. Si nadie adopta el cambio, los cambios y los beneficios no se van a materializar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? El tiempo, el dinero y el esfuerzo invertido en diseñar e implementar un cambio solo va a generar un retorno positivo si las personas lo utilizan y lo aplican como se esperaba. Entonces, si no hay adopción, si la cultura está funcionando como una barrera, la inversión realizada no va a producir resultados y va a afectar gravemente a la organización. Bueno, vamos a tratar de separar estos dos conceptos de qué es una cultura como barrera y como facilitadora. Entonces, pensémoslo así. ¿Qué elementos culturales pueden ser detractores de un cambio propuesto? Bien, una cultura organizacional que en vez de estimular el cambio lo está obstaculizando. Bueno, tenemos cuando la alta dirección no está convencida del cambio, entonces capaz es un cambio que es necesario, se propuso, se aceptó, se presupuestó y se aceptó el proyecto, pero no hay un convencimiento real. Entonces no hay modelos a seguir y no hay justamente personas que moldeen ese cambio y desde el ejemplo y desde ser los pioneros, ¿no? Puede ser que haya una falta de comunicación clara y abierta sobre el cambio, entonces que simplemente sea un cambio que se informa, pero que no hay una comunicación bidireccional. Puede ser que haya inercia cultural, puede ser que simplemente se esté informando el cambio, entonces la cultura no esté impulsando la adopción de ese cambio porque no se esté atendiendo. Puede ser que se premien comportamientos antiguos frente a lo que se debería premiar, que son los cambios que se buscan realizar. Puede ser que haya falta de capacitación y desarrollo para lograr el cambio deseado. Puede ser que haya ausencia de participación y colaboración por la gente que tiene que ejecutar el cambio. Y después tenemos estructuras organizacionales que son muy rígidas, miedo a la innovación y al riesgo, cultura del silencio, un poco lo que comenté antes, cuando no nos animamos a hablar de las cosas que no andan, que no funcionan, los errores, las debilidades, las cosas que necesitan atención para que demos un salto. Puede ser que haya falta de liderazgo en la gestión del cambio, que se subestime la importancia de la cultura organizacional, que haya falta de visión, propósito claro en el cambio y que haya una implementación de cambios sin considerar la cultura existente y definitivamente que se ignore el feedback. Entonces, frente a todos estos elementos que son detractores del cambio, que me imagino que puse la lista escrita y para que lo vayan asociando con algo que deben haber experimentado dentro de su organización, lo que termina pasando es que las personas entran en este estado, ¿no? En alguna de estas tres patas piensan que no quieren el cambio, no pueden con el cambio que se proponen y no conocen el cambio. Entonces, cuando las personas no son tomadas en cuenta en los procesos de cambio y la cultura no está reforzando el cambio deseado más que con un manual o una capacitación, lo que termina pasando es que la persona experimenta un alto nivel de ansiedad y estrés que se manifiesta de estas maneras. A nivel emocional, las personas piensan que no vale la pena o que es muy costoso para ellas invertir tiempo, esfuerzo o energía en el cambio que la organización le está pidiendo que haga. Entonces toman la actitud de este cambio no lo quiero, que después vamos a ver cómo se ve de afuera dentro de la organización. Después, a nivel conductual, las personas pueden experimentar dudas y cuestionamientos pensando en no me siento preparado para hacerlo, siento que no tengo el apoyo de mis líderes o de mi equipo de trabajo para hacer el cambio que me piden, no siento que tenga las habilidades y competencias para ejecutar ese cambio y sentir que no están preparados, como que no están listos, que no van a poder con el cambio. Y finalmente, otra de las dudas que surgen es, bueno, desconfío del cambio, me da inseguridad y pienso, ¿y qué va a pasar conmigo, no? ¿Me van a evaluar? ¿Cuándo va a venir este cambio? ¿Cómo va a venir este cambio? ¿Voy a ganar o perder con este cambio? No entiendo lo que pasa y al no entender lo que pasa
igual generó rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas se les impone un cambio, y vamos a pensarnos en un escenario como el COVID, de repente nosotros teníamos nuestra rutina, nuestra manera de tomar decisiones, de manejarnos, y de repente se nos impuso un cambio. Todos experimentamos estas dudas y estas preguntas. Ahora bien, una organización que le pone foco a la cultura a la hora de implementar un cambio, sabiendo que las personas tenemos una resistencia natural al cambio y que nos hacemos esta clase de preguntas frente a algo que está sucediendo, pueden mitigar y pueden tomar y generar estrategias para, bueno, disminuir, eliminar o mitigar esta sensación de ansiedad, de estrés y de incertidumbre. Bueno, definitivamente tomar esta actitud frente a los cambios es lo que acrecenta. Así que en ese estado donde la cultura organizacional actúa como una barrera de una iniciativa de cambio, lo que termina pasando es que hay una resistencia generalizada al cambio, hay falta de compromiso, hay un fracaso en la implementación probablemente, porque no hay adopción del cambio propuesto, hay pérdida de talento, la gente deja de creer en la empresa, pierde fe en que las cosas van a cambiar o que se pueden gestionar, empieza a cuestionar el liderazgo. Hay baja moral y productividad, la gente que apostó medio a fe ciega en hacer ese cambio y se la desatendió a nivel persona, empieza a sentirse más apagada y más decepcionada, engañada o estafada incluso. Y hay estancamiento organizacional porque los cambios son inevitables, o sea, a veces son cambios que uno quiere hacer para mejorar, pero a veces son cambios en las leyes, a veces son cambios a nivel político, a veces son cambios a nivel mundial. Entonces, a veces los cambios no son elecciones o decisiones. Entonces, es importante entender que no saber gestionar el cambio no es que no nos va a traer beneficios, sino solo nos va a traer esto que figura acá, que son que la gente no esté involucrada, que haya un impacto en la productividad en el trabajo, que la gente misma cree barreras mediante excusas, haga chismes, que se convierta en detractora del cambio, puede haber rebeldía. Puede haber indiferencia al cambio. Muchas veces lo que termina pasando es que el cambio se propone, pero la gente no lo adopta, entonces se retrocede, se gastan herramientas y recursos que no terminan funcionando. Aumentan los costos, se duplican los errores. Todo lo que tenga que ver con desatender la parte humana en las personas va a generar muchísimas consecuencias negativas para la organización que quizás ni siquiera tengan que ver con una conexión directa con el cambio que se implementaba, pero si la gente se ve más estresada, más ansiosa, más insatisfecha, más decepcionada y empieza a tener una percepción negativa de la empresa, bueno, es muy probable que capaz el simple hecho de quizás modificar los puestos de trabajo y cambiar los escritorios del lugar tenga un impacto a veces más grande del que se calcula inicialmente. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda antes de pasar a la cultura organizacional facilitadora? Acá Marcia dice, ¿cómo preparar el terreno para luego avanzar con el cambio? Bueno, ahora esa es la parte 2, ahora vamos a seguir para allá. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Cualquier pregunta, déjenla en el chat que yo lo estoy mirando. Bueno, hasta acá tenemos el escenario triste. ¿Puede ser una barrera la falta de trabajo en equipo? Definitivamente. Justamente la falta de trabajo en equipo tiene que ver con la mala comunicación, la falta de compromiso, baja moral y productividad. El trabajo en equipo, piénsenlo, una organización es un equipo grande que está construido por equipos más pequeños y a medida que la gente se va especializando va perteneciendo a un equipo más chiquito, pero en una organización todo debería funcionar como un gran equipo. Si la gente no trabaja en equipo y trabaja de manera aislada y con distintos criterios, hay falta de visión, hay falta de dirección, entonces es muy probable que haya errores, que haya torpezas, que por ejemplo si hay atención al cliente se le comuniquen cosas contrarias, opuestas.
El trabajo en equipo es un pilar fundamental para una cultura organizacional que crece y una cultura organizacional que se puede adaptar rápidamente a los cambios que se van trayendo directamente desde el entorno. Bueno, cultura organizacional facilitadora. Entonces ya sabemos lo que no hay que hacer y que lamentablemente a veces sucede. Ahora veamos qué debería ser la cultura organizacional para promover los cambios que se desean adoptar y también los cambios que hay que adoptar, los deseemos o no. Como ahora el tema de la inteligencia artificial que está en auge. Bueno, nos guste o no nos guste, a la organización le parezca más funcional o menos funcionalidad, es parte de la realidad que estamos viviendo, entonces las culturas organizacionales de alguna manera van a tener que ver cómo van a responder de manera facilitadora y positiva frente a estos cambios que se avecinan con respecto a la tecnología. Entonces, algunas cosas que sí podemos hacer dentro de la cultura organizacional para facilitar los cambios son definir y comunicar una visión clara del cambio, fomentar el liderazgo participativo, promover la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, involucrar a los empleados en el proceso de cambio, que es todo lo opuesto a imponerles el cambio, reconocer y recompensar los comportamientos que sí están alineados con el cambio, tener una comunicación transparente y constante acerca del cambio, desarrollar una cultura de feedback o retroalimentación continua, crear espacios para la innovación, alinear la cultura con los valores organizacionales y monitorear y ajustar la cultura continuamente. Porque esto, como les dije antes, no es algo estático, la cultura va cambiando. Piensen que la cultura está en la familia, la cultura está en el país, la cultura está en el club que voy a jugar hockey. Todo grupo social que tenga este grupo de normas y comportamientos tiene su propia cultura. Entonces, a nivel familia, si se adopta una mascota, cambia la cultura, porque cambian los horarios, cambian las responsabilidades, cambian un montón de cosas en la comunicación. Bueno, en una organización pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sería lo responsable? Bueno, que si adoptamos una mascota nos preparemos, hablemos del tema, pensemos qué responsabilidades vamos a tener, quién va a sacar a pasear el perro, quién va a comprar la comida, quién lo va a llevar el veterinario, cómo toda la familia va a participar en recibir esa mascota y que la mascota tenga lo que necesita y que la familia pueda crecer junto a la mascota, que sea algo positivo, no que sea un factor de estrés. Bueno, y esto es exactamente lo mismo. Entonces, también podemos entender que estos elementos van a afectar a las personas, pero a diferencia del cuadro anterior donde veíamos al hombre estresado y agobiado, entendemos que cuando nosotros acompañamos a las personas, les traemos y apoyamos el cambio, creamos un entorno donde los empleados se sienten seguros, escuchados y valorados. Entonces, al apoyar el cambio, al hacer que las personas sean parte del cambio y lo co-creen, les creamos un sentido de bienestar y pertenencia que es clave para la felicidad en el trabajo. ¿Y por qué la felicidad en el trabajo es importante? Bueno, acá hay datos de algunas investigaciones de empresas muy conocidas que hablan sobre cómo la felicidad en los trabajadores dentro de una organización no solo que disminuye el estrés, sino que a su vez los hace más productivos, más creativos. La gente que pertenece a una organización que siente que su contribución es valorada y es escuchada, está más comprometida, la gente que está más comprometida es más productiva, comete menos errores. Entonces, no es solo el objetivo que la gente sea más feliz, sino también que la organización crezca y se nutra. Entonces, si nosotros podemos desarrollar una cultura organizacional que facilite el cambio, vamos a lograr que la adopción al cambio sea más rápida y más efectiva, que haya mayor compromiso y participación, mejora en la moral y el clima laboral, incremento en la productividad, éxito sostenible en las iniciativas de cambio e innovación y adaptabilidad. Es decir, vamos a mejorar desde la atención al cliente hasta disminuir el ausentismo y eso va a afectar la productividad, el manejo de errores y las ventas. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hablé muy rápido?
Em, ¿Se entendió bien la diferencia entre una cultura y otra? Me gustaría leerles un ejemplo yo redacté un mail de cómo se anuncia un cambio y quisiera leerles el mismo mensaje redactado de dos maneras diferentes. A ver qué les parece y me gustaría que pongan en el chat a ver qué les parecen estos mensajes. Quiero que se imagine que están el lunes sentados en su puesto de trabajo, llegan 9 de la mañana, abren el mail y reciben este. Asunto, implementación de nuevo sistema de gestión. Estimados empleados, nos complace informar... no, este no, perdón, me equivoqué de un segundo. Acá, estimados empleados, nos complace informarles que a partir del próximo lunes implementaremos un nuevo sistema de gestión en toda la organización. Este cambio es necesario para mejorar nuestras operaciones. Se espera que todos comiencen a usar el nuevo sistema inmediatamente a medida que reciban el acceso al mismo. En caso de ser necesario, hemos dejado disponible el manual del nuevo software en la intranet. Gracias por su colaboración. Atentamente, la dirección. ¿Qué les parece ese mensaje? Pónganme por el chat qué les parece recibir el mail. Lunes, 9 de la mañana, van a tener un sistema de gestión nuevo, lo van a tener que utilizar y tienen un manual por ahí en la intranet. Bien, entonces esto sería una cultura organizacional que implementó un cambio y informó. Informó, impuso, exacto. Bueno, ahora les voy a leer el mismo mensaje, pero se los voy a leer de un mensaje que está diseñado. Está diseñado desde un programa de gestión de las comunicaciones para afectar a la cultura organizacional y acompañar este cambio y promoverlo. Vamos de nuevo con el mail. Buenas tardes a todos. Queremos compartir con ustedes que gracias a su colaboración y trabajo en equipo durante los últimos meses, a partir del próximo mes, implementaremos finalmente un nuevo sistema de gestión que nos permitirá trabajar de manera más eficiente y mejorar nuestras operaciones. Sabemos que este tipo de cambios pueden generar preguntas y preocupaciones, por lo que hemos organizado varias sesiones informativas y capacitaciones para que puedan conocer el sistema y entender cómo impactará en su trabajo diario, que les irán siendo informadas con antelación por sus líderes. Además, hemos creado un espacio en nuestra plataforma interna para que puedan compartir sus comentarios, hacer preguntas y dar feedback. Su opinión es importante para nosotros y queremos asegurarnos de que este cambio sea lo más beneficioso posible para todos. Esperamos contar con su participación activa durante este proceso y estamos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Gracias por su colaboración y compromiso. Bueno, ¿qué les pareció ahí? El sistema es el mismo, el medio es el mismo, es un mail también, el mensaje es el mismo, o sea, la gente va a tener que adoptar un nuevo software en su puesto de trabajo, pero la manera en que está diseñado, la manera en que está pensado y las acciones que involucran a través de ese mail no son las mismas, porque en una te informo y te digo, bueno, tenés el manual, búscalo, y en esta otra te estoy dando herramientas, te estoy diciendo cómo va a venir, cómo va a proceder, qué va a pasar, de quién te vas a enterar lo que va a pasar, y estoy abriendo distintos canales. Bueno, acá los leo, me encantan los mensajes. Bien, bueno, entonces, esos son dos ejemplos muy claros de cómo un mismo mensaje y una misma iniciativa, desde la comunicación, desde el involucramiento y desde habilitar herramientas, puede derivar en una mejor adopción, porque la gente se va a sentir valorada y escuchada. Bueno, y para cerrar la charla, quedan los últimos minutos, les voy a comentar rápidamente algunas estrategias y herramientas que se pueden utilizar para apoyar procesos de cambio. Y entre ellas tenemos, algunas quizás ya las escucharon nombrar y otras no tanto, pero tenemos el neuromanagement, que aplica principios de la neurociencia para entender cómo funciona la mente humana y por qué algunas personas responden
según su perfil motivacional más de una manera que de otra. Entonces, entender cómo funcionan nuestros cerebros, tener en cuenta que hay personas que son neurodivergentes, tener en cuenta que si de repente tengo algún tipo de dislexia, bueno, las comunicaciones que reciba van a tener que tener cierta tipografía, ¿no? Incluir a todos dentro de la cultura y hacer que todos los miembros de la organización se sientan parte y escuchados es algo importante. El neuromanagement nos ayuda a comprender cómo funciona el cerebro y aplicarlo a lo que es el management. Después tenemos gestión del cambio, que bueno, es esta comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Dentro de gestión del cambio hay modelos ya diseñados que tienen enfoques más estructurados de cómo se gestionan. A mí me gusta mucho el modelo ADKAR, pero hay varios modelos que si buscan después modelos de gestión del cambio van a ver que más o menos hay unos 7 que son los más conocidos y esos son como una guía, como para decir, bueno, ¿por dónde empiezo con todas estas técnicas? Y dan como una especie de plan proyecto que se puede tener en cuenta y un modelos y metodologías que se pueden aplicar. Después está el campo de Behavioral Design, que mezcla conceptos de neuromanagement y gestión del cambio para atacar comportamientos específicos que pasan dentro de una organización y se buscan cambiar. Por ejemplo, queremos que la organización, la gente dentro empiece a reciclar dentro de la organización. Bueno, se busca cambiar un comportamiento puntual dentro de la organización y más que ser un proyecto, una iniciativa de cambio, se busca afectar cómo la gente se está comportando. Después tenemos gamificación, que es inventamos alguna suerte de juego dentro de la organización para facilitar algunos procesos de cambios y que la gente lo vea como algo divertido, porque está probado que la diversión y lo lúdico son elementos que ayudan que la gente se involucre más y esté mejor predispuesta a cambiar hábitos y conductas arraigadas. Después tenemos coaching ejecutivo y de equipos, que es un acompañamiento que se le hace a equipos y a líderes para desarrollar habilidades de todo tipo, superar resistencias al cambio y alinearse con los objetivos que espera la organización. Y por último tenemos estrategias de design thinking, que son metodologías que tienen mucho que ver con dinámicas o juegos o propuestas de herramientas técnicas más concretas que nos ayudan a tener una aproximación diferente a un proceso de cambio, como por ejemplo quizás conocen los 7 sombreros para pensar, que es hablamos de un tema y utilizamos unos sombreros imaginarios que tienen determinadas características para abordar un conflicto desde una manera diferente a solo discutir. Bueno, esas son estrategias, tienen muchas aplicaciones diferentes, se pueden aplicar de muchas maneras, pero bueno, son conceptos que está bueno que se vayan sabiendo y que, bueno, después me pueden escribir si quieren profundizar en alguna, pero que sepan por lo menos de nombre que son estrategias para gestionar el cambio. Y después, herramientas hay un montón, pero todas las herramientas que tengan que ver con hacer que la persona se sienta parte desde algún lugar, vista, escuchada, comprendida, tenida en cuenta, comunicada, son todas técnicas que les van a ayudar a facilitarle ese cambio a las personas. Entonces, tienen desde el famoso feedback o retroalimentación hasta programas de bienestar, talleres, capacitaciones puntuales sobre el cambio que se quiere producir, se pueden hacer manuales, se pueden hacer evaluaciones, se pueden hacer encuestas de clima, se pueden hacer comités de cambio, se puede agarrar y construir un grupo de personas de distintas áreas que apoyen y que ayuden a quizás visibilizar al resto del equipo. Hay muchas herramientas que tienen que pueden ayudar a hacer que el cambio sea co-creado por la cultura organizacional y las personas que las componen. Y bueno, después acá tienen, yo acá traje lo que es un modelo Canvas, que quizás muchos lo conocen aplicados a otras cosas, pero quizás esto lo que tiene es que nos ayuda a tomar conciencia de nuestra propia cultura organizacional. Entonces podemos agarrar y hacernos algunas preguntas claves que son interesantes con respecto, por ejemplo, al liderazgo y la toma de decisiones. ¿Cómo está distribuida la autoridad dentro de la organización?
¿qué métodos se utilizan para tomar decisiones? ¿Tomamos las decisiones por teléfono? ¿Tomamos las decisiones en reuniones? ¿Nos toma mucho tiempo, poco tiempo? ¿Qué comportamientos se premian dentro de la organización? No tiene que ver con lo que está escrito o lo que se debería hacer, pero ¿se premia que alguien trabaje el sábado, por ejemplo? ¿Está bien visto que la gente trabaje el fin de semana? ¿Eso es un comportamiento que nuestra cultura está premiando? ¿Y qué comportamientos se castigan? ¿Se castigan que uno diga, mañana no puedo ir a trabajar porque estoy enfermo? Bueno, hacernos preguntas sobre cómo funciona nuestra cultura en lo práctico, no en lo que debería funcionar, lo que dice el manual o la descripción, sino realmente en cómo nos comportamos, nos va a ayudar a entender si el cambio que queremos proponer va a ser bien recibido como con una cultura facilitadora o no. Y en caso de darnos cuenta que queremos efectuar un cambio, pero la cultura no va a apoyarlo, bueno, entonces el primer paso es empezar trabajando sobre la cultura y empezar a crear con estas herramientas una cultura que apoye el cambio que queremos proponer, porque si no lo que vamos a encontrar es una barrera, literalmente, que nos va a hacer perder tiempos, recursos, va a generar estrés, va a generar malestar y va a afectar negativamente al clima laboral. Bueno, hasta acá llegué. A ver, voy a leer un poquito el chat, si me dan un segundo. Eh, Sí, el Canvas sería para la night, claro. El Canvas, esto es un Canvas que ustedes pueden utilizar como para hacer una reflexión de cómo es su cultura organizacional, porque no importa en el rol que estén y no importa en el área que estén, en algún momento, si están en el área técnica, pueden querer proponer que se compre o se gestione alguna máquina o alguna suerte de tecnología, y si están en el área de recursos humanos, quizás quieren hacer un cambio en el onboarding, por ejemplo. El tema es, si no somos conscientes de a qué tipo de cultura organizacional pertenecemos, quizás nos encontremos proponiendo cambios que pueden ser muy buenos para la empresa en general, pero que sean muy difícilmente adoptados por la gente que la compone. Entonces, esto en realidad es una ayuda para que ustedes se hagan algunas preguntas de cómo es la cultura de la organización y entender por qué algún cambio que se propuso en el pasado no funcionó y qué debería cambiar en la cultura para que funcione, o si quiero ir a mi empresa a proponer a mi equipo, a mi líder, a mi jefe un cambio, entender si estoy en un entorno que lo puede recibir positivamente o negativamente. Así que es más como una ayuda para ustedes. Después es un punto de partida, ¿sí? Después acá hay una sugerencia de herramientas que pueden ver. Por ejemplo, si dentro de su empresa no hay retroalimentación y no existe el concepto de feedback, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, este concepto no está dentro de mi empresa. Entonces, ¿cómo nos ayudamos dentro de la organización a aprender? ¿Cómo aprende la gente dentro de esta organización? ¿Del boca a boca? Si la persona que me tiene que enseñar no le caigo bien, ¿cómo aprendo a hacer mi trabajo, no? Solo con manuales. Entonces, son disparadores, ¿no? ¿Qué rituales tenemos dentro de la cultura organizacional? Este cambio que quiero proponer o que me gustaría que suceda, ¿va a afectar alguna de las cosas o varias o todas de las que escriban acá? Entonces, entender que si yo puedo tener, aunque sea a grandes rasgos, una idea de qué es lo que está pasando a nivel cultural dentro de mi organización, es muy probable que mi relación con los cambios propuestos sea diferente también, ¿sí? Entonces, no sé, reuniones, ¿cómo nos reunimos y colaboramos? Nos reunimos siempre virtual, nos juntamos a comer, hacemos actividades después del trabajo, tenemos una relación de trabajo en equipo, no, la gente se subdivide, hay competencia. Son preguntas que los pueden ayudar a tomar conciencia de dónde están parados en la cultura organizacional hoy. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? ¿Algo que quizás no haya quedado claro? O si no, me vuelvo a la anterior. Un poco, la idea es ya cerrar la charla.
sé que son muchos conceptos, capaz traté de darles un paneo alto, un vuelo alto de qué se trata un poco el tema de la cultura organizacional, pero me parece que el mensaje como más importante de toda la charla es entender que la cultura es mucho más que un conjunto de valores y normas, que la cultura organizacional es el motor que impulsa o frena las iniciativas de cambio. Exploramos cómo una cultura puede ser un facilitador poderoso y cómo puede ser una barrera y desafiar la mejor estrategia de todas. Así que el reto es llevar todo esto que aprendieron a la acción, tengan en cuenta estas herramientas, estos enfoques para evaluar, alinear y transformar las culturas a las que ustedes pertenecen y recuerden siempre que el éxito de las iniciativas depende siempre de cómo las personas perciban, adoptan y sostengan el cambio. Así que bueno, espero que les haya gustado, siéntanse libres de contactarme. Si les gustó la charla, los invito, como les comentó Ángel, a unirse a nuestra comunidad de gestión del cambio. Nosotros hacemos salidas, nos juntamos a debatir estos temas, nos juntamos a comer, nos juntamos a compartir conocimientos y bueno, un poco la idea es difundir esto y también hay conocimiento infinito, pero creo que aprendemos mucho más y mejor también cuando compartimos, conectamos y le enseñamos a otros. Así que bueno, muchas gracias por todo. Si quieren me Sí, pueden agregar. adelante. Sí, Sí, quería Bianca. que todos, pues, si pueden, prendan las cámaras, así nos sacamos una foto grupal. A ver dónde estamos para poner la matriz. Me parece que no está saliendo. mm, Un segundo. Sí. No, no tengo la opción para cambiar el formato de esto. Arriba a la derecha, Ángel, en el view. Ahí está, ahí está. Galería. Ahí estamos. Sonrían. Vamos con la foto. Muchas gracias. Entonces, como les comentó Laura, los esperamos en las próximas reuniones. Y una última cosa, ahí en el chat les estoy dejando, bueno, no, justo no va a estar. Así que nos van a encontrar ahí en la comunidad, en LinkedIn, o si no pueden escanear, como les dijo recién Laura, para que nos encuentren y nos podamos seguir encontrando. Así que muchas gracias por estar hoy y nos encontramos en las próximas reuniones o encuentros. A veces, hasta, como les dijo Laura, hacemos de golpe, decimos vamos a comer a tal lado y nos juntamos para poder socializar un poco también. Así que muchas gracias a todos por estar hoy. Muchas Perdón, gracias a Ángel. todos. Sí, Gracias, Alguien pregunta muchísimas si la gracias. charla queda grabada. sí, queda grabada, así que después la vamos a estar subiendo. Seguramente el link lo vamos a compartir ahí a través de LinkedIn en la comunidad o en el WhatsApp también. No sé si quedó algún otro tema. Y Marcia La pregunta si presentación. podrían compartir la presentación. Sí, la voy a subir al grupo de LinkedIn, así que únanse al grupo de LinkedIn que ahí subimos la grabación y la presentación y nos pueden contactar. Después podemos hacer un hilo, Ángel, para que todas Sí, las preguntas, cosas o información, les puedo poner libros, exacto. charlas de YouTube, podemos hacer un hilo, todo relacionado con transformación cultural y compartimos por ahí. Sí, en general, cuando hay cosas que nos interesan, las vamos compartiendo y creo que está bueno justamente ese tema. Por ejemplo, para que tengan, ahí justo les puse, un segundo, el link, el último que puse, que es de ProSci, ahí encuentran los research de ProSci y la verdad que hay material muy interesante. Por ejemplo, pueden ver, acá les comparto justo solo 2 minutos finales para que tengan y vean las cosas interesantes que hay dando vueltas por ahí y que son gratuitas. Eh, Acá, por ejemplo, tienen el último survey que hizo ProSci. Entonces uno empieza a ver cuál fue la efectividad de los programas de Change Management. Entonces, bueno, excelente, 9%, 43% bueno, etcétera. ¿Y en qué parte del proyecto
se empezó a trabajar en eso, etcétera. Y uno puede empezar a interrelacionar y como esto está hecho en BI, uno puede empezar a filtrar y a empezar a tocar en los datos y a empezar a ingresar y empezar a ver los datos que a uno le interesan. Es un tablero interactivo. Entonces, este tipo de materiales existen y nos permiten también encontrar información útil para las cosas que estamos buscando a veces. Así que todas este tipo de cosas tratamos de compartirlas entre todos cada vez que alguien encuentra algo interesante. Así que los invitamos a unirse a la comunidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.